Bienvenidos a un mundo donde la venganza es más fría que el hielo y la verdad más terrorífica que tus peores pesadillas. Si creías que el crimen perfecto solo existía en las películas, espera a conocer estas historias. Aquí, las mentiras se tejen con seda, pero se descuartizan con navajas. Cada relato que compartimos es una daga escondida tras una sonrisa, un amor que envenena y una venganza que no perdona. ¿Crees que conoces los límites de la traición? Ni por asomo. Suscríbete para no perderte ningún giro macabro. Dale like si tu corazón puede soportar el suspenso. Javier López creció en Madrid en un hogar lleno de tensiones, donde las discusiones entre sus padres eran frecuentes. A pesar del miedo constante a que se separaran, lograron mantenerse juntos y, con grandes esfuerzos, ahorraron lo suficiente para enviarlo a estudiar a la Universidad de Columbia, en Nueva York, una de las mejores del mundo. Allí, Javier se especializó en finanzas y negocios internacionales con el sueño de labrar su propio camino. Un año después, ingresó Isabella Montgomery, una joven heredera de Long Island, Miami, cuya familia era dueña de una de las fortunas más importantes de Florida. Sus padres, Richard y Eleanor, eran figuras prominentes en la alta sociedad, dueños de cadenas de hoteles de lujo y propiedades exclusivas. Javier e Isabella se cruzaron en la biblioteca de la universidad, donde ambos buscaban el mismo libro de economía. Él, con su acento español y su humildad, cautivó a Isabella, quien estaba acostumbrada a hombres que solo buscaban su dinero. Poco a poco nació entre ellos un romance intenso, basado en el respeto y la admiración mutua. Todos en la universidad los admiraban porque, a pesar de sus diferencias sociales, siempre se apoyaban. Javier, aunque venía de una realidad más modesta, demostró ser brillante en sus estudios, mientras que Isabella, aunque privilegiada, era trabajadora y no dependía solo de su apellido. Entre sus amistades estaba Emily Carter, una chica de Arkansas que Javier conoció en su primer año, cuando aún no tenía amigos. Los tres formaron un gran grupo y hasta llegaron a soñar con montar un negocio juntos cuando se graduaran. Emily estudiaba marketing y comunicación, y aunque no era tan adinerada como Isabella, tenía grandes ideas. Sin embargo, en su tercer año juntos, Emily tuvo que regresar a Arkansas porque su padre murió en un accidente automovilístico y su madre necesitaba su apoyo. Fue un duro golpe para el trío, pero Javier e Isabella prometieron mantener el contacto con ella. Después de graduarse, Javier e Isabella siguieron caminos profesionales exitosos. Él, con determinación, logró hacer crecer su propia fortuna a través de inversiones inteligentes y emprendimientos en tecnología financiera. Para cuando ambos tenían alrededor de 30 y 31 años, ya eran una pareja consolidada, y aunque al principio los Montgomery desconfiaban de Javier, al ver su éxito y su amor genuino por Isabella, lo aceptaron en su círculo. Finalmente, decidieron casarse en una lujosa ceremonia en Miami, donde las dos familias celebraron su unión. Javier, que alguna vez fue un joven madrileño con sueños, se convirtió en un hombre respetado en el mundo de los negocios, mientras que Isabella siguió dirigiendo proyectos filantrópicos. Juntos, formaron un imperio y demostraron que el amor puede superar cualquier barrera. Después de 2 años de matrimonio, Javier e Isabella recibieron la bendición de su primer hijo, un niño al que llamaron Mateo, en honor al abuelo paterno de Javier. 2 años más tarde nació Sofía, una niña llena de alegría que heredó la dulzura de su madre y la determinación de su padre. Con sus 2 hijos, el amor entre ellos se fortaleció aún más, convirtiendo su hogar en un refugio de felicidad
y complicidad. Cada año, sin falta, celebraban su aniversario de bodas viajando. Era su manera de recordar el día en que decidieron unir sus vidas para siempre. Algunos años eran escapadas románticas a París, otros aventuras en las playas de las Bahamas, pero siempre juntos, renovando su promesa de amor. Para su 20º aniversario, Isabella propuso algo especial, un crucero de lujo. No cualquier crucero, sino uno a bordo del MS Europa 2, uno de los más exclusivos del mundo, que zarparía desde Miami con destino al Caribe, pasando por las islas más paradisíacas: Bahamas, San Martín, Barbados y Antigua. El viaje sería de 10 días, lleno de cenas gourmet, espectáculos y momentos íntimos bajo las estrellas. Javier, siempre atento a los detalles, planeó todo para que fuera inolvidable. Reservó una suite con balcón privado, organizó un masaje en pareja al atardecer y hasta contrató a un fotógrafo para capturar cada instante. Isabella estaba emocionada como una adolescente, riendo y diciendo que parecía su luna de miel. Pero mejor, el día de la partida, mientras subían al imponente barco, Javier sintió un escalofrío. Entre la multitud, creyó ver a Emily Carter, su antigua amiga de la universidad, la que tuvo que regresar a Arkansas años atrás. Por un segundo, el mundo pareció detenerse. ¿Era ella o solo una ilusión? Isabella, al notar su palidez, lo tomó del brazo. «Cariño, ¿qué pasa? ¿Te sientes mal?», preguntó preocupada. «Si no estás bien, podemos posponer el viaje». Javier respiró hondo y le sonrió. «No, mi amor, solo fue un bajón de glucosa». «Demasiados preparativos», le dijo, dándole un beso en la frente. «Nada va a arruinar nuestra celebración. Hoy cumplimos 20 años y los vamos a disfrutar como se merecen». Isabella, aunque algo intrigada, confió en su palabra y, tomados de la mano, abordaron el crucero. Desde el segundo día del viaje, Isabella notó que Javier estaba distante. Durante las cenas, jugueteaba con su copa de vino sin probarla y en sus paseos por la cubierta miraba al horizonte como si esperara ver algo o a alguien. «Cariño, ¿estás seguro de que todo está bien?», le preguntó una noche, acariciando su mano. «Pareces nervioso». «Sí, mi amor, solo estoy cansado», mintió él, forzando una sonrisa. «Quiero que este viaje sea perfecto para ti». Pero Isabella no estaba convencida. La noche de su cena de aniversario, Javier había organizado una sorpresa: un brindis privado en el restaurante más exclusivo del barco, con música en vivo y champán. Isabella, emocionada, se dejó llevar por la magia del momento, hasta que, entre los aplausos de los demás comensales, una figura familiar apareció en la entrada. Era Emily Carter, más madura, con el cabello más corto y vestida con sencillez, pero inconfundible. A su lado, un joven de unos 25 años, alto y de ojos intensos, la acompañaba. «Dios mío, Emily», gritó Isabella, abrazándola sin pensarlo. «¿Cómo es posible?». Javier palideció. Sus manos temblaron levemente antes de aferrarse al mantel. Emily, con una sonrisa tensa, presentó al joven. «Este es mi hijo, Daniel». Isabella los invitó a su mesa, feliz por el reencuentro, pero algo en el ambiente era extraño. «¿Por qué nunca nos buscaste?», preguntó Isabella tomando la mano de Emily. «Pensamos que habías desaparecido». Emily bajó la mirada. «La vida no fue fácil. Mi padre murió y el hombre que me dejó embarazada se negó a reconocer a Daniel», explicó con voz quebrada. «Tuve que trabajar el doble para sacarlo adelante». Isabella sintió un nudo en la garganta. Mientras tanto, Javier apenas hablaba y Daniel observaba fijamente a Javier como si lo estuviera estudiando.
La noche terminó con una promesa de verse al día siguiente, pero Isabella notó que Javier estaba más agitado que nunca. A partir de entonces, Javier se volvió impredecible. Evitaba a Emily y a Daniel, inventando excusas para no coincidir con ellos, o al menos eso parecía. Perdió el apetito y empezó a despertarse en medio de la noche, sudando frío y dando excusas para salir a caminar por el crucero un rato. En una ocasión, Isabella lo encontró escribiendo algo frenéticamente en un cuaderno que cerró de golpe al verla. Pero el momento más impactante llegó una mañana en que Isabella despertó y Javier no estaba en la habitación. Horas después, él regresó, pálido y con los ojos inyectados en sangre. «¿Dónde estuviste?», preguntó ella, alarmada. «Si te sentías mal, podrías haberme avisado». «¡Basta, Isabella!», gritó él de repente, haciendo que ella diera un paso atrás. «No siempre tengo que darte explicaciones de todo». Fue la primera vez que Javier alzaba la voz en 20 años de matrimonio. Isabella se quedó congelada. El reencuentro en el crucero no había sido casualidad. Emily Carter, después de años de silencio, había descubierto los planes de Javier gracias a una publicación en redes sociales donde Isabella compartió emocionada su viaje de aniversario. Ella lo había seguido en secreto durante años, esperando el momento perfecto para enfrentarlo. Desde antes de conocer a Isabella, Javier llevaba una vida de mentiras. En la universidad, Emily había sido su primer amor verdadero. Ambos venían de familias humildes y se apoyaban mutuamente. Pero cuando conoció a Isabella Montgomery, la heredera de una fortuna, vio en ella su boleto a una vida de lujos. Una noche confesó a Emily su plan. «Mi amor, tú eres la única mujer que quiero, pero necesito ganarme a Isabella. Su familia puede darme todo lo que nunca tuvimos. Solo es cuestión de tiempo. Luego nos escaparemos juntos». Emily, aunque herida, creyó en sus palabras, hasta que descubrió que estaba embarazada. Javier, en lugar de asustarse, celebró la noticia. «No te preocupes, jamás los abandonaré. Pero necesito casarme con Isabella primero. Solo así podré asegurar nuestro futuro». Al principio, Javier cumplió. Visitaba a Emily en secreto, le enviaba dinero y prometía que pronto estarían juntos. Pero cuando Isabella quedó embarazada de Mateo, todo cambió. El dinero, la comodidad y el poder lo corrompieron. Poco a poco dejó de responder llamadas, dejó de enviar dinero. Emily, desesperada, crió a Daniel sola, trabajando en empleos miserables mientras veía en las revistas la vida perfecta de Javier e Isabella. No fue el destino quien los reunió, fue la venganza. Emily, después de encontrarse por casualidad con Javier en Miami meses antes, investigó sus movimientos. Cuando supo del viaje en crucero, usó sus últimos ahorros para comprar 2 pasajes. Es hora de que Isabella sepa la verdad. Durante el viaje, Javier intentó negociar. «Emily, por favor, no arruines todo ahora. Cuando lleguemos a puerto te daré todo el dinero que necesites». Pero ella ya no quería dinero. «Quiero que ella sepa qué clase de monstruo eres». La noche antes del último día del crucero, Emily le envió un mensaje a Javier. Medianoche. Cubierta trasera, sin excusas. Pero Isabella lo había visto todo. Esa misma noche fingió estar dormida mientras Javier salía sigilosamente. Lo siguió y escuchó la conversación. «¿Cómo pudiste abandonar a tu hijo?», gritó Emily entre lágrimas. «Fue un error, pero ahora puedo compensarte». «No quiero tu dinero, quiero que Isabella sepa la verdad». Isabella, temblando de rabia, regresó a su habitación en el crucero antes de que Javier la viera. Al día siguiente, Isabella actuó como si nada hubiera pasado. Sonrió, bailó, fingió ser la esposa feliz de siempre.
pero por dentro solo pensaba en una cosa: venganza. Esa noche, después de una cena romántica, puso su plan en acción. Se vistió con la ropa de Javier, un saco oscuro, pantalones y un gorro que ocultaba su cabello. Tomó un pesado adorno de metal, un recuerdo que habían comprado juntos días antes. Envió un mensaje a Emily fingiendo ser Javier. «Ven a la cubierta, vamos a hablar en privado». Cuando Emily llegó, Isabella, disfrazada de Javier, la esperaba en la oscuridad. «¿Javier? ¿Qué pasa?». En el momento en que Emily se acercó, Isabella la golpeó en la cabeza con el adorno. «Esto es por arruinar mi vida», susurró, antes de empujar su cuerpo inconsciente al mar. A la mañana siguiente, el barco entero se estremeció con la noticia. «Han encontrado un cuerpo en el agua». Daniel, desesperado, corrió hacia Javier. «¡Tú la mataste! Ella fue a verte anoche». «Estás loco. Yo no salí de mi habitación», gritó Javier, genuinamente confundido. Las cámaras de seguridad mostraron a una figura masculina arrastrando algo pesado hacia la borda. «Ese no soy yo», murmuró Javier, sin darse cuenta de que era su esposa. Mientras las autoridades interrogaban a los pasajeros, Isabella observaba todo con una sonrisa fría. Había logrado eliminar a la mujer que amenazaba su felicidad, y en ese momento, el crucero que debía celebrar 20 años de amor se convirtió en el escenario de un crimen perfecto, o no tan perfecto. Aunque las cámaras del crucero mostraban a una figura masculina empujando a Emily, algo no cuadraba. El asesino era demasiado bajo para ser Javier. El saco que llevaba era el mismo que Javier había usado días antes, pero Isabella lo había lavado con prisa esa misma mañana. Cuando la policía revisó el registro de llamadas del celular de Emily, descubrieron que el último mensaje que recibió fue de Javier, pero enviado desde el teléfono de Isabella. En un intento desesperado, Isabella culpó a Javier diciendo que él había planeado todo y la había obligado a cubrirlo. Pero las pruebas la delataban. Restos de agua salada en sus zapatos, el adorno asesino con sus huellas y la sangre de Emily escondido en su maleta. Un testigo la vio regresar a su habitación en la madrugada. Isabella fue arrestada frente a todos los pasajeros, gritando que Javier la había traicionado primero. Mientras la llevaban esposada, él se derrumbó en el suelo sin poder creer lo que su esposa había hecho. Perdió todo. La familia Montgomery lo desheredó, cortando todo contacto. Sus hijos, Mateo y Sofía, lo abandonaron, incapaces de perdonar que su padre hubiera tenido un hijo secreto y desencadenado la locura homicida de su madre. Intentó acercarse a Daniel, pero éste lo rechazó con desprecio. «Tú mataste a mi madre tanto como ella. Tu codicia destruyó a todas las personas que decías amar». Javier, arruinado y solo, se hundió en el alcohol. Un año después, lo encontraron muerto en un pequeño departamento en Miami, sobredosis de pastillas y whisky. En su mano, un recorte de periódico amarillento sobre el juicio de Isabella. Isabella fue condenada a cadena perpetua, pero nunca mostró remordimiento. En su celda, se aferraba a la idea de que Javier la había obligado a hacerlo, hasta que un día, otra reclusa, al reconocerla, la atacó con una navaja. Murió desangrada, sola y odiada. El crucero MS Europa 2 retiró la suite donde se hospedaron los López Montgomery. Los empleados cuentan que, en noches de luna llena, se escuchan gritos en la cubierta y el sonido de algo pesado cayendo al mar. Gracias por acompañarnos en este viaje lleno de suspenso y emoción. Si llegaste hasta aquí y aún no te has suscrito, te invito a hacerlo y a activar la campanita. Y si te gusta lo que escuchas, no olvides compartir el canal con tus amigos y familiares.
Nos vemos en un próximo video.